Es un gusto saludarles. Hola, mi nombre es Alejandro Romero. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio, a este nuevo proyecto que es una iniciativa de las instituciones educativas Vida Abundante. Este proyecto donde vamos a buscar crear conversaciones que edifiquen, conversaciones que construyan y conversaciones que definitivamente nos dejen algo a todas las personas que vamos a ser parte de ella. Porque puede que yo esté sentado en este sillón hablando con un invitado, pero la idea es que ustedes también puedan ser parte de esto, que puedan sentir esas experiencias y que sobre todo podamos conectar en esta fe tan bonita que tenemos. Y justamente en este primer episodio, en este primer espacio del proyecto que hoy estamos inaugurando, creo que no hay mejor invitado, no hay mejor persona para poder iniciarlo todo que con el pastor Evelio Reyes, pastor, fundador, docente, muchas facetas, pastor, pero que sin duda una de ellas también nos agrada poder escuchar de usted, es esa calidez de persona que tiene usted, perdón, y es un gusto tenerlo acá. En este primer espacio le damos la bienvenida. Este es su espacio, pero nosotros también nos alegramos de ser parte de él. Le damos la bienvenida a este proyecto, pastor. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Alejandro, uno de nuestros egresados y que tengo la mejor referencia. Lo felicito, lo bendigo. Sigue en esa dirección y es una bendición poder conversar, comunicarnos. Comunicar es poner en común, ya usted lo dijo. Hay tantas cosas que podemos transmitir y poner en común. Y muchas gracias por sus bendiciones, por su bondad. No, gracias a usted, pastor. Sin duda, usted me lo mencionaba. Tuve el privilegio de poder ser grabado de aquí de las instituciones Vida Abundante. Fui becado incluso en más de una de las ocasiones de todos los años que estuve acá. Pude compartir alguna conversación con usted y créanme que siempre fue muy edificante. Entonces me emociona poder tenerla acá, poder platicar un poco más. Y me gustaría arrancar mencionando que una de las cosas y la idea principal que queremos platicar en estos espacios es de que usted siempre ha sido alguien que le ha gustado defender sus ideas, tenerlas presentes, no solo defenderlas para sí mismo, sino poder exponerlas, que se entienda lo importante que son. Pero algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que no son ideas tal vez que usted las inventó, se las creó, sino que siempre ha sido un fiel defensor de la palabra, algo que no dice a mí se me ocurrió esto o yo considero que así funcionan las cosas, sino que usted siempre se dio cuenta la importancia de lo que la Biblia menciona, de lo que la Biblia transmite, y ha sido un fiel defensor de ella misma. Entonces, por eso estos espacios, la idea o por la conversación del día de hoy es poder tomar esos ideales que usted ha tenido, que usted ha tomado justamente de lo que Dios nos transmite a través de su palabra, y poder compartirlo con las diferentes personas que nos van a escuchar, y que sea básicamente como una carta o como un email ahí para las generaciones un poco más jóvenes, hacia ese cristiano del siglo XXI, ese cristiano moderno, y que usted pueda transmitir de esa sabiduría, de esos años de experiencia que tiene de tratar con todos estos temas y poder platicarlos a las nuevas generaciones básicamente. Y por eso me gustaría básicamente como arrancar preguntándole a usted cómo fue su inicio básicamente en este camino de la fe, cómo arrancó y cómo eso impactó de alguna forma u otra su juventud también. Bueno, por la sola gracia de Dios, he entendido para ilustrar lo que usted ya dijo. He entendido que soy embajador del cielo. Yo solamente soy un vocero. Tengo una llamada que hacer al mundo. Esa es mi convicción y ha sido mi tarea. ¿Cómo conocí el Evangelio del Reino de Dios? Un día, entrando a la oficina del párroco de la ciudad de Gracias, me encontré una revista donde había un cupón para solicitar un curso por correspondencia. Curso de... Bueno, decía Tesoros de Vida. Yo no sabía de qué se trataba. Llamativo el nombre. Me llamó la atención el nombre. A los meses o semanas quizá recibí la primera lección, la estudié, respondí, recibí la segunda. Hasta la tercera lección me di cuenta que era un asunto de Biblia y que no era de la fe que en ese momento yo practicaba. Y qué bueno, porque cuando lo vine a descubrir yo ya estaba
estaba emocionado y me gustó mucho el estudio, así que lo concluí y seguí estudiando. Así me inicié yo en el estudio de la Biblia, en esa transformación de mente y de corazón, y me fui enamorando de nuestro Salvador, Señor y Maestro Jesucristo. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Tenía creo que 17 años, por ahí, muy joven. Y gracias al Señor me fui dedicando y también tomando decisiones, Sí. como también comencé a ser testigo. El evangélico debe de evangelizar, porque si no evangeliza, terminará evangelizado por otro evangelio. El que quiere ser conquistador tiene que estar siempre conquistando, porque si no puede terminar siendo conquistado. Esto es importante para las nuevas generaciones. Otra vez lo repito, en el amor de Dios, yo tomé decisiones, comencé a hablar de mi fe, comencé a predicar, a enseñar, a participar, a dar a conocer lo que estaba descubriendo, y eso fortaleció mi vida y me encaminó por ese camino de fidelidad y de permanencia. Usted empieza a mencionar algo que es bastante real y que todos lo vemos. Una vez que uno empieza a seguir a Jesús, la transformación definitivamente es real. Todo el mundo la puede ver. No hay forma de que alguien conozca al Señor y que se quede igual a como está. Existe ese cambio de 180 grados de ir a una dirección a la otra y empieza a ser presente en todos los ámbitos de la vida de una persona. Usted lo mencionaba, empieza a tomar decisiones, está en una etapa formativa de los 17 años. En su experiencia, más o menos, ¿cuál cree que son esos retos más grandes que experimentó al empezar a caminar en esos primeros pasos de la fe? Las personas que usualmente se convierten al Señor enfrentan esos como esa transición. Todas las transiciones son difíciles, pero esta en específico, ¿cuáles son los retos en base a su experiencia? Bueno, en aquellos años era bien difícil la presión social. Todavía lo es. Los maestros, los compañeros, los amigos, y en mi caso la familia, mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos no aceptaban lo que yo estaba haciendo. Sufrí ese rechazo y esa persecución, que gracias a esa misma persecución comencé a formar carácter, a emperrarme con esas verdades que estaba descubriendo. Realmente en la fe todas las cosas nos ayudan a bien. Y como usted ya lo mencionó, esa es la parte más difícil, ser diferente, sacar la cara, no esconder esas verdades, defender lo que se cree, lo que se piensa, ese nuevo comenzar, esas experiencias nuevas. Ser diferente no es fácil, y yo creo que es el desafío mayor. Sin duda creo que todas las personas nos podemos identificar con eso. El empezar a transicionar en algo de ese estilo, como usted bien lo menciona, empieza a sentir la presión tal vez no solo de familiares, sino como de amigos, de conocidos, compañeros de tu universidad, de colegio, de trabajo. Pero me llama la atención que usted menciona que su familia, o sea, las personas con las que probablemente compartía más tiempo. Y una de las cosas que sin duda hemos aprendido bastante durante los años de usted y de las instituciones en general, es que la familia es una herramienta básicamente para crear un impacto bastante grande, y es uno de los lugares donde somos llamados a hacer más luz todavía. Entonces, para usted, ¿cómo era ese reto de ser luz en su familia? ¿Fue algo que empezó directamente cuando tenía esa edad, los 17 años? ¿Se intensificó cuando ya estaba formando usted su propia familia? ¿Cómo funcionaba también esa dinámica, más o menos? El asunto es que lo religioso es algo muy sensible. De acuerdo. Y mi familia era católico romana practicante, y veían en mí a alguien que estaba incursionando en otra dirección, que estaba escapándose. Y entonces hubo presión para que desistiera,
pero repito, eso me fortaleció. Y a los 5 años mis padres se convirtieron y tuve la bendición, la super bendición de bautizarlos y de discipularlos, y lo mismo con mis hermanos. Más tarde pues formé mi propia familia. Yo vi a doña Daisy y me enamoré de ella. ¿Qué le llamó la atención? No sé, su pelo, su manera de ser, es ese enamoramiento tipo flechazo. Pasa. Usted ve y queda prendido y prendado. Y resulta que ella tampoco compartía mi fe, su familia tampoco, pero eso me permitió evangelizarla, y como lo he repetido y lo repito hoy, la gané para Cristo y la gané para mí. Por supuesto, yo estaba muy convencido de mi fe y la amaba, pero había algo que podía evitar que nos casáramos, y era que no compartiera mi fe. En eso he sido muy celoso y determinante, y yo quiero animar a los jóvenes y a la gente de todas las edades. Tenemos que estar convencidos, porque solo el convencido convence y convierte. Y es una verdadera dicha ser reales, ser auténticos. Hoy necesitamos recuperar eso. Ya empieza a mencionar algo que me llama bastante la atención y que empieza a ejemplificar probablemente una de las cosas más difíciles para el cristiano como moderno, o que empieza a caminar en estos pasos de la fe, y es empezar a que la fe sea algo que no se queda dentro de las cuatro paredes o para uno mismo. ¿Qué claves encontró usted justamente para, como usted lo mencionaba, en conocer a una persona y empezar a transmitirla de una forma de que no se daba por vencido hasta que esa persona tal vez empezara a conocer ese camino que usted ya había experimentado, que cambiaba su vida y que podía también ayudar a las personas? Hay mucho puramente humano lo que uno va descubriendo, aprendiendo, el discipulado, pero en realidad el poder para ser testigos lo hace el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es esa dinamita, es esa fortaleza interior, es quien nos abre los espacios, quien da los momentos justos para que podamos publicar la buena nueva, conversar, hablar de esa experiencia salvadora, transformadora, que trae paz, que aviva la esperanza, que nos enseña que se puede vivir de una manera nueva y diferente, como también hacer frente a la vida y sus retos, como también morir de una manera diferente. Yo creo que el estudio es importante, las decisiones son importantes, aprovechar los espacios son importantes, pero tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. En la naciente iglesia, los discípulos estaban encerrados, estaban muriéndose de temor, pero cuando vino el Espíritu Santo, las puertas se abrieron, y Pedro fue el primero en alzar la voz y decir lo que nunca antes se había atrevido a decir. Así que el Espíritu Santo, el creyente, no puede ser creyente en sus propias fuerzas. Tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios, que cambia todas las cosas. La estructura está bien clara, Hechos 1:8. Recibiréis poder y me seréis testigos. Es primero justamente llenarse del Espíritu Santo, como usted lo menciona, y después empezar a ser vocal también afuera. ¿Es esa la responsabilidad del cristiano en la sociedad, en los distintos ámbitos que existen, sea, usted lo mencionaba, educación, política, familia? ¿Es esa realmente la responsabilidad del cristiano en la sociedad? Sí, cuando entendemos que el cristianismo no es una religión más, sino que trata de un reino. Dios siempre ha querido poblar este universo, esta tierra, con hijos suyos, con gente que co-gobierne juntamente con Él. Por eso la oración modelo dice: venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando entendemos eso, tenemos que recordar siempre que esta tierra
este universo tiene dueño y tiene un propósito. El cristiano no puede encerrarse, el cristiano no puede perder la voz, el cristiano no puede dejar de oír, el cristiano tiene que responder a esas figuras dinámicas del reino de Dios. Somos luz, somos sal que da sabor, que preserva, como también levadura que transforma la sociedad toda. Bendito sea Dios porque hemos entendido, y en Honduras estamos entendiendo, y nuestros jóvenes están entendiendo que no se vive solamente por vivir, que tenemos misiones y tareas que cumplir. Ese es el compromiso de nuestra fe. Y me alegra muchísimo porque ahora el cristianismo está renovándose. En el mundo entero el creyente está entendiendo que nuestro papel tiene que ser activo y que si el mundo está en picada y está en la desgracia que ahora sufre, los primeros responsables somos los cristianos, porque nosotros somos los llamados a llenar esta tierra de la gloria de Dios y hemos permitido que se llene de vergüenza y de males. Para llenar la tierra hay que ocupar espacios importantes, espacios donde tiene que haber representación de diferentes cosas, pero sin duda de ese fuego que usted ya lo menciona, que nosotros recibimos, de ese mensaje que nosotros traemos. ¿Cómo el cristiano puede ocupar esos espacios? Ante todos los retos que se le presenten, ante todas las dificultades que puedan haber, de manera práctica, ¿qué puede hacer el cristiano para empezar a ocupar más espacio en la política, más espacio en temas de derechos humanos, de educación, de desarrollo económico, de una nación, de una región? ¿Cómo puede el cristiano empezar a ocupar también esos ámbitos? La Reforma nos recordó esos detalles. Todo pertenece a Dios. Y todo en la cruz fue salvado. Y nosotros tenemos que demostrar que esa salvación es integral. Primero, comenzando por esa propia transformación interior, ese cambio de mentalidad, ese deseo de llevar al prójimo esta salvación. Eso hace que donde esté el prójimo y donde se dé sociedad, el cristiano tiene que hacerse presente. Tiene que estar en la familia, tiene que estar en la educación, tiene que estar en todo grupo social, tiene que estar en la política, especialmente en la política, esa política que busca el bien común, esa política que nos enseña a vivir y a convivir en sociedad. Allí justamente el cristiano no puede negar su participación, porque el cristianismo es política. La Biblia es un libro político y todo ese mensaje, precisamente por eso el Imperio Romano cayó. El Imperio Romano, dicen los historiadores, que se acostó pagano y se levantó cristiano, porque los cristianos lo fueron permeando. Aún en la casa del César había cristianos que abrían la boca, y si no la abrían, con su actitud, con su conducta, demostraban que había en su interior una clase de vida que despierta envidia y que todos quieren experimentar. Bastante llamativo lo que menciona justamente el tema de la política, porque le voy a hacer una consulta tal vez que el cristiano bastante de hoy en día enfrenta como el poder de decisión, como usted lo menciona, el participar en política es una responsabilidad, pero el ya cómo decidir en política a veces puede causar confusión. ¿Cómo puede el cristiano hoy decidir, pastor? Tal vez por sistemas que parecen defender algunos de los valores que nosotros sin duda creemos y consideramos fundamentales, pero que dejan otros de lado. Tal vez personas que pueden, en efecto, querer, no sé, defender la familia, pero tal vez no combaten temas como de corrupción o cosas de ese estilo, o personas que tal vez sí defienden sectores vulnerables, por ejemplo, pero no toman la fe como un combustible para hacerlo, sino más bien que la apartan. Como que a veces todas las opciones para elegir no cumplen con esos requisitos que nosotros tal vez queremos como establecer como fundamentales. Entonces, dentro de todas esas opciones, ¿cómo uno puede obtener el discernimiento correcto para saber qué es lo que hay que seguir, qué es lo que hay que apoyar o cómo participar de manera eficiente también? Lo primero es entender
que nuestra fidelidad suprema es a Cristo y a su mensaje. El cristiano no puede comprometerse totalmente con ninguna ideología, con ninguna forma de pensamiento, porque su primera lealtad es a Cristo y a su mensaje. Y todo aquello que se alinee con esta voluntad, nosotros debemos de avivarlo, y nosotros tenemos que cultivarlo y tenemos que hacer que eso prevalezca y se multiplique en la sociedad. Y todo aquello que nos aparta del Evangelio del Reino de Dios, que nos aparta de esos valores, de esos principios, de todo eso que ha dado forma a la civilidad en el occidente, tenemos que verlo con sospecha, tenemos que apartarnos, tenemos que ser muy celosos, cuidando nuestra autenticidad como también nuestra fidelidad a el reino de Dios. Eso es bien importante porque hoy hay un menú, hay un abanico de opciones, sí, y hay tantísimas mezclas. Tenemos entonces que estudiar, conocer nuestra fe y luego entonces optar por aquellas posturas y aquellas participaciones que no comprometan nuestra fe. ¿Por qué es tan difícil a veces de comprender esa parte de que la fe no es que partidiza a un creyente o justamente como usted lo menciona, a defender cierta ideología u otra, sino más bien a preocuparse por las personas, por llevar el mensaje como lo platicábamos hace un momento? ¿Por qué a veces a la gente le cuesta comprender un poquito esa parte? Bueno, porque somos más religiosos que cristianos. El cristianismo nos enseña que nuestra fe es antropocéntrica, es decir, el hombre está en el centro, su dignidad. Por eso el segundo mandamiento, que es tan importante como el primer mandamiento, dice que debemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. No podemos nosotros desconocer al prójimo, marginarlo, no podemos pasar encima de su dignidad. De hecho, esto es bien importante, el verdadero test de nuestra relación con Dios es el prójimo. Yo amo tanto a Dios como amo al prójimo. Yo sirvo tanto a Dios como sirvo al prójimo. Respeto tanto a Dios como respeto al prójimo. Es el verdadero test de mi relación con Dios. Así que si pensamos en el prójimo, si conocemos su dignidad, si nos hacemos solidarios con ese prójimo, si nos dedicamos a servirlo y a que ese prójimo entienda que es profundamente amado por Dios, que no es un accidente, que el Evangelio lo llama a una vida y vida en abundancia, que no es la voluntad de Dios la enfermedad, la muerte, la pobreza, el sufrimiento, las torturas y todos los males que vemos. Cuando nosotros entendemos y comunicamos ese mensaje, estamos en la dirección correcta. Estamos haciendo la verdadera política que quiere que Dios hagamos. Repito, nosotros por eso no nos volvemos incondicionales de ningún partido, de ninguna doctrina, de ninguna ideología, sino que nos desvivimos por el prójimo, porque el prójimo es el centro de la verdadera política y es el centro de la verdadera fe en Cristo Jesús, como también el fin último de la verdadera democracia. Justamente con ese tema de lo que mencionaba recién, a veces puede que los adultos estén un poco más cerrados a comprender todas estas ideas que usted menciona, porque puede ir justamente en contra de lo que usted mencionaba. A veces ser más religioso que creyente, ser más religioso que cristiano. Teniendo en cuenta esto, ¿qué papel juegan esas nuevas generaciones que están empezando a involucrarse también en espacios de ese estilo? Esas personas que llegan con mentes frescas, con ideas nuevas y que todavía moldeables a ese concepto que usted mencionaba también. A mí me inspiran mucho los jóvenes. Hoy tenemos jóvenes brillantes, muy inteligentes, con una gran información, con mucha academia.
Ahora, yo invito a los jóvenes para que también dediquen a formarse interiormente, para que no vayan por la vida renqueando solamente con una cabeza grande, sino que deben de desarrollar también su corazón y deben de amueblar su espíritu para que de manera integral puedan desempeñarse en un mundo que necesita de la juventud. El mundo realmente está necesitando de las nuevas generaciones, de esas formas novedosas de compartir, de la tecnología que está al alcance nuestro, de los descubrimientos, de los avances. Todo eso tiene que ser usado por una juventud sabia para hacer el bien, porque todo se presta para el bien y para el mal. Y la gran advertencia del Evangelio es que todo lo que se siembra, se cosecha. Si nuestros jóvenes proveen para la carne, para los vicios, para lo malo, para lo que no edifica, despersonaliza, van a cosechar de lo mismo. Pero si usan ese potencial y todo lo que está entre manos y a su favor para hacer el bien, para cultivar la libertad, para valorizar al prójimo, para mejorar nuestra sociedad, para crear riqueza, para mejorar nuestra administración, para cuidar la familia, para apostarle al matrimonio, para defender la propiedad privada, el libre mercado y todos estos valores que, repito, son propios de nuestra civilización occidental, entonces de eso mismo van a cosechar vida y vida en abundancia. Para todo eso que recién mencionaba, usted mencionó antes una palabra importante: prepararse. Empezar a estos jóvenes, estas mentes frescas, empezar a construir bases que pueden eventualmente producir el fruto que recién comentaba. ¿Qué tan grande es el papel? Bueno, yo sé que es grande, pero me gustaría que usted lo describa un poquito más de manera detallada. ¿Qué tan grande es el papel que funge la educación justamente en esa misión, en esa visión que se tiene con estas nuevas generaciones? Cristianismo es discipulado. Discípulo, disciplina, tiene las mismas raíces y la misma dimensión. El cristianismo es una escuela. El cristianismo es una nueva forma de pensar de acuerdo a los pensamientos de Dios. Y esto exige educación. El maestro consagrado, el maestro que entiende las instituciones educativas que se llaman cristianas, tienen la gran responsabilidad no solamente de informar, sino de formar y de llevar a sus alumnos del nacimiento al nuevo nacimiento para lograr ese cambio de mentalidad, para forjar en su interior un potencial enorme que en serio incida y transforme nuestra sociedad. El papel de la escuela es básico. El papel del maestro, el educador, es fundamental, dando seguimiento. Esto es importante, dando seguimiento a lo que la familia ya ha comenzado y a lo que la familia se propone. Y aquí es bien importante subrayar y colorear con los mejores tonos el papel de la familia. Sin familia no hay sociedad, sin familia no hay iglesia fuerte, sin familia no hay futuro. La familia es la única que puede formar personas y solamente las personas pueden dar forma a una sociedad donde dé gusto vivir como también morir. Y usted no es ajeno al tema porque una de las cosas que le mencionaba al inicio, de las diferentes facetas que usted tiene, es fundador. ¿Fundador de qué? De una de las instituciones, bueno, no, la red educativa, perdón, de colegios más grandes del país. Y no solo tiene ese componente, sino que son colegios cristianos, bilingües, que enseñan valores que venimos platicando en esta conversación, que sumamente son importantes. Le voy a preguntar un poquito algo sobre usted. ¿Qué satisfacción crea en usted eso? Saber que ha construido algo que está formando jóvenes no solo para ubicar espacios tal vez como para desarrollar el país de una manera un poco más banal, sino para crear un impacto también en ese reino que estamos construyendo, que usted bien mencionaba.
permanentemente vivo agradecido, vivo asombrado y vivo profundamente emocionado por lo que hemos logrado. Somos la red educativa más grande en el país. Nuestros egresados son apreciados dentro y fuera de nuestra Honduras. Tenemos educadores y tenemos todo un personal comprometido con esa educación que transforma, con esa clase de escuelas que propone algo avanzado y que se propone formar carácter, que es lo único que vamos a sacar de este mundo caído, el carácter. Y me gusta tanto cuando saludo, cuando escucho, cuando veo, cuando aprecio a nuestros egresados, cuando puedo saber de sus propias familias, de su desempeño profesional y de cómo la gente los estima, de sus logros. Usted es un ejemplo, es un modelo, lo felicito, lo bendigo y que pueda reproducirse en miles de jóvenes que en este momento están formándose. Repito, vivo permanentemente agradecido, asombrado y profundamente emocionado cuando veo hacia atrás lo que hemos logrado. Bendito sea Dios. Me consta lo que usted menciona, me consta que le gusta escuchar las historias de sus egresados, porque aquí antes de empezar me preguntaba si estaba casado, le dije que todavía no. Me consta también de que le gusta crear ese impacto en las personas, porque si uno quiere construir la red educativa más grande de Honduras, quiere poner escuelas, no se hace negocio con unas escuelas poniéndolas en Yamaranguila. No se hace negocios con unas escuelas poniéndolas en Hualcince, en Santa Rosa de Copán, en Gracias Lempiras. Si uno quiere poner un negocio y crear dinero de una institución educativa, la pone en lugares grandes, en ciudades grandes. Usted las ha puesto en una zona del país, obviamente estamos extendidos en diferentes departamentos, pero las ha puesto en una zona del país de la que usted viene, de la que usted ha identificado la necesidad. ¿Qué valor tiene ofrecer también esa educación cristiana bilingüe en una zona que significa tanto para usted y que usted ve cómo realidades son transformadas, vidas de jóvenes que tal vez oportunidades no se les estaban presentando? Esta educación sí las brinda, sí las presenta. ¿Qué valor tiene para usted eso también? Me gusta su apreciación, porque nunca nuestra mira ha sido la ganancia, el obtener dinero. La ganancia económica. Sí, pues. La ganancia económica nunca ha estado en primer término. Nuestro deseo ha sido servir. Y personalmente he tenido siempre ese deseo, esa pasión y ese compromiso por llevar una educación de calidad y una formación integral a las aldeas, a los pueblos, para ayudar y bendecir a esas familias que madrugan, a esas familias que se ensucian las manos, a esa gente que huele a sudor, pero que tiene grandes sueños, que quiere lo mejor para sus hijos. Y la educación que nosotros ofrecemos permite a estas familias ver a sus hijos volar y volar alto y cumplir sus sueños. Es algo que también me satisface profundamente, ver cómo las comunidades se transforman, cómo las familias van cambiando y van elevándose en su nivel, y es realmente emocionante. Y yo quiero agradecer al personal que se va a esos lugares y quiero bendecir a aquellos que financian este trabajo, que ofrendan, que no solamente dan, sino que se dan a nuestras instituciones. Bendito sea Dios, porque hay familias que nos han apoyado por décadas y nos han permitido estos logros que satisfacen tanto. Usted mencionaba hoy más temprano el modelo que menciona la Biblia de siembra y cosecha, justamente que lo que uno siembra, eso también cosechará. Y menciona en ese mismo pasaje que habla de ese modelo que el que siembra para el espíritu puede cosechar vida. Usted lo que se ha presentado con el modelo de las instituciones educativas Vida Abundante es sembrar para el espíritu, es sembrar vida en comunidades que usted lo mencionaba
probablemente nunca habrían encontrado oportunidades como lo están haciendo si no fuera por este modelo, por esta estructura que se está creando con las instituciones educativas Vida Abundante. Pero manteniendo ese modelo de siembra y cosecha, ¿cuál espera usted al final del día? Yo sé que falta mucho todavía por hacer, pero ¿cuál espera usted que siga siendo ese fruto que se puede cosechar de todo lo que hoy está sembrando? Siempre he repetido que éxito sin continuidad es un fracaso. Hace ya muchos años comenzamos a poner la mira en las nuevas generaciones, a vaciarnos en esa juventud, a reproducirnos en esas vidas nuevas. Y mi deseo y mi oración es que esto tenga continuidad, que se mantenga fiel a esos valores, a esos principios, esa visión, esa misión, esos objetivos, que no desmerezcan nunca, que no pierdan el brillo jamás. Entonces, mi desafío, mi fe y mi oración es que los jóvenes que ahora están ocupando nuestros espacios y que están haciendo lo que nosotros comenzamos a hacer hace muchos años, lo hagan no solamente mejor, sino que lo hagan de manera nueva, diferente, fresca, pero sin perderse, sin perder esos fundamentos que nos han permitido a nosotros ser una bendición para tantísimas familias y cambiar el destino a cientos de jóvenes. Y yo espero que nuestros egresados piensen de manera nueva y diferente, que nuestros egresados hablen de manera nueva y diferente, que nuestros egresados, sus actitudes y conductas, como también reacciones, muestren que se han formado en instituciones que los marcó de manera indeleble y que tienen un compromiso para seguir transformando, para seguir trayendo el cielo a esta tierra. Pastor, ya estamos llegando al final de esta conversación y ha dicho muchas cosas que sin duda, yo le mencionaba al inicio, va a ser una plática seguramente muy constructiva y edificante lo ha sido, y ha mencionado bastantes cosas importantes, y en este proyecto ahorita que lo que queremos hacer también es instruir un pequeño segmento al final, básicamente el cierre de la conversación, y le hemos puesto la última bala. El soldado que tiene una sola bala más en su cartucho sabe que la tiene que aprovechar. Sabe que no la puede desperdiciar como si nada. Entonces, si usted tuviese esa última bala, ese último mensaje en esta conversación que pudiese transmitir a las personas, si de todo lo que hablamos se le pudiera quedar una cosa, ¿cuál sería para usted esa última bala que le quisiera transmitir a las personas? Yo haría el disparo para matar la indiferencia, la comodidad, la pereza, el acomodarse, el vivir sin vivir. Yo apuntaría en esa dirección, porque lo que Dios más aprecia es la disponibilidad. Dios no cuenta nuestras virtudes, sino el deseo de servir, el deseo de conocerlo, el deseo de propagar la buena nueva de salvación. Yo quiero, en serio, hacer un llamado a las nuevas generaciones para que no se acomoden, para que no se embrutezcan viendo la pantalla continuamente, recibiendo tantísima desinformación y escuchando a tanta gente que no tiene la autoridad ni se ha ganado el derecho para que lo escuchen. Escuchemos a nuestro Dios, llenémonos de su palabra, seamos sus cómplices y colaborando con su reino, no solamente vamos a salvar a multitudes, sino que nos vamos a salvar a nosotros mismos y a nuestra descendencia. Pastor, le quiero agradecer mucho por el espacio, por los consejos siempre, por todos estos mensajes que nos brinda.
Y nuevamente por ser parte de este proyecto, usted es el primer invitado. Cuando vengan más seguramente vamos a tener la satisfacción de que todo arrancó de una muy buena manera, pero le agradezco por el tiempo, por el espacio y nuevamente siempre por estar presente para todo ese tipo de cosas. Muchísimas gracias a usted y de nuevo mis felicitaciones. Siga creciendo, siga madurando, siga cultivando su fe, su esperanza, su libertad, su autenticidad, que tiene un gran futuro. Muchas gracias, pastor. Y ahora solo queda, creo, despedir a todas las personas que nos han estado viendo, que han sido parte de esta conversación, pero si no, antes recordar lo que el pastor bien mencionaba, hay que ser diferentes, hay que llevar ese mensaje que todos tenemos dentro, que ha brindado justamente esa transformación que hemos enfrentado al conocer al Señor, al decidir agarrar esta fe como algo propio, como algo grande, como algo que queremos transmitir. Así que el reto está presente, el reto está latente y la idea es seguirlo cosechando y seguirlo sembrando donde sea posible. Nos vemos en la próxima, ha sido un gusto acompañarles y definitivamente nos seguiremos viendo. Muy bien, muy bien. Pastor, gracias. Muy bien. Gracias. Alejandro, qué bueno.